Bueno, algo dijimos en la clase pasada acerca de los cambios de fase, pero quiero recuperar algunos otros conceptos. Bueno, lo primero es que remarcar que para tener una fase, los estados de la materia, nos decían en la primaria, ¿no? Sólido, líquido, gas y los nuevos que ya conocemos ahora. Para tener una fase de una sustancia, ya esta sustancia puede ser un compuesto puro, puede ser un elemento puro o puede ser una disolución, o sea, una mezcla homogénea a nivel atómico. Pero para tener una fase requerimos a un conjunto de partículas. El estado de agregación molecular o el estado de agregación de los átomos de los elementos implica un conjunto de partículas. No tiene sentido decir si yo tengo un recipiente, el que sea, si yo tengo un recipiente de laboratorio y ahí tengo un átomo, supónganse que lo podemos ver y es eso. No se está actualizando mi pantalla. Ok, entonces ahí está mi recipiente con un átomo. Independientemente de la temperatura exterior, es obvio que en el exterior hay una temperatura. Adentro del recipiente no hay ninguna propiedad colectiva. ¿Ok? ¿Cuáles son las propiedades de conjuntos de partículas? La presión es una propiedad colectiva, la temperatura es una propiedad colectiva, el volumen no, porque el volumen puede ser el volumen del recipiente. La masa de la partícula, pues no es una propiedad colectiva, pero la presión y la temperatura requieren de un conjunto grande de partículas. ¿Qué es un conjunto grande de partículas en la fisicoquímica? Pues yo creo que es algo que puede ser alrededor de, no lo sé, al menos 10 a la menos 10 moles, ¿no? 10 a la menos 10 mol, que pues eso ya implica un 10 a la 13 partículas, por decir algo. Tal vez podríamos tener un conjunto de partículas del orden de 10 a la 5 y ya hablar de un conjunto macroscópico de partículas al cual le podemos asignar una fase o un estado de agregación molecular. Bueno, ese es el primer comentario que quiero hacer respecto a lo que implica tener una fase. El segundo comentario es que si yo tengo una escala de energías, y la energía puede ser la energía, el concepto más general de energía que ustedes conocen, o puede ser el concepto de entalpía, ¿no? Más adelante, todos los que tengan que ver con termodinámica, absolutamente, prácticamente todas las licenciaturas de CBI tienen que ver con termodinámica, excepto quizá los matemáticos y tal vez los computólogos. Todos los demás van a tener que ver termodinámica en algún momento de su vida. Bueno, verán que existe un concepto que se llama la energía interna de un sistema, que esa energía abarca a todas las energías que conocemos, la energía potencial, bueno, principalmente para un sistema, la energía potencial y la energía cinética, ¿no? Esa es la energía interna de un sistema. Y también verán en esa termodinámica que dependiendo de las variables que uno maneje para el sistema, por ejemplo, presión y temperatura. Bueno, si podemos controlar y medir la presión de un sistema y la temperatura de un sistema, la energía toma la forma de la entalpía. Es una energía, ¿eh? Toma la forma de la entalpía. Pero si podemos manejar mejor la temperatura y el volumen de un sistema, entonces la energía toma la forma de energía que no lleva otro nombre más que ese. Por eso, en la clase pasada y en los apuntes, ustedes habrán revisado que se habla de un concepto que es el incremento de entalpía del sistema.
Y eso es porque normalmente a los seres humanos, como vivimos a presión constante, ¿no? Aquí en mi casa, en su casa, en el nivel del mar, en Acapulco, en Holanda, debajo del nivel del mar, hay una presión atmosférica que se mantiene relativamente constante en intervalos cortos de tiempo. Y entonces muchas de las reacciones químicas de la vida y muchos de los cambios de fase naturales que ocurren se dan a presión atmosférica. Y como se dan a presión atmosférica, es mucho más fácil matemáticamente hablando hablar de la entalpía que hablar de la energía. Pero la entalpía simplemente tómenlo ahora como un apodo de la energía. Lo mismo esta energía que está aquí es otro apodo de la energía. Por eso verán los cambios de entalpía en varias de las diapositivas de esta clase. De hecho, yo tengo que hacer una reconversión, bueno, volver a hacer estas diapositivas, porque les comento que antes se veía primero transformaciones químicas, en donde se habla de entalpía, y después se veía estructura de la materia. Y ahora es al revés. Primero se ve estructura de la materia y luego se ve transformaciones químicas. Alguna licenciatura, creo que ingeniería química, las tiene que se pueden llevar al mismo tiempo o sin preferencia de orden. Por eso estoy haciendo estas anotaciones acerca de la entalpía y de las fases. Ok, entonces, si yo tengo una escala, digamos que aquí está el cero de energía. Recuerden que hacia allá abajo son energías negativas. ¿Quiénes tienen energías negativas en los sistemas que hemos visto hasta ahora? Los electrones adentro de un átomo, ¿recuerdan? Los electrones bajo el campo electromagnético del núcleo, los electrones en ese campo electromagnético que se llama átomo tienen energías negativas. ¿Por qué son negativas esas energías? Pues porque tienen principalmente que ver con la atracción núcleo positivo, electrón negativo. Entonces, más con menos, pues da menos, ¿no? Y por eso las energías son negativas. Pero ya como partículas libres, los átomos tienen energías positivas. Y la energía de la fase, bueno, la fase que en principio tiene una menor energía interna, puesta esta como energía potencial y energía cinética, es la fase sólida. Entonces, si yo aquí pongo una escala de energías, la fase sólida es la fase que tiene la menor energía de todas. Estamos hablando de comparar las energías de las fases de una misma sustancia, ¿ok? Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno H2, cuando tengo un recipiente lleno de moléculas diatómicas de hidrógeno, pues para tenerlo en estado sólido tengo que bajar y bajar y bajar la temperatura como por ahí de menos 200, ¿qué serán? Como menos 268, yo creo, por ahí, y tendré hidrógeno sólido a una presión de una atmósfera. Y después, en energía le sigue la fase líquida. No es muy diferente la energía de la fase sólida a la energía de la fase líquida cuando comparamos para una sustancia pura. ¿Por qué no es muy diferente? Porque a ambas fases se les llama fases condensadas. Estas dos fases se llaman fases condensadas. ¿Cuáles son las características de estas fases que les llamamos fases condensadas? Pues que tienen su propio volumen. No adquieren el volumen del recipiente que los contiene. Un trozo de oro tiene su propio volumen, independientemente de si lo tenga yo guardado en una cajita fuerte o si lo tenga yo guardado en la sala de mi casa. Ojalá tuviera yo un trozo de oro guardado en la sala de mi casa, pero no. Lo mismo, una cucharada de agua. Una cucharada de agua tiene su propio volumen, ya sea que yo lo tenga en una cuchara o que lo tenga en un recipiente de 1 litro. Por eso les llamamos fases condensadas. Y después
mucho más arriba en energía, pero mucho más arriba en energía, se encuentra la fase gas. Imagínense, la fase gas no tiene su propio volumen, ¿verdad? Un gas siempre ocupa el volumen al que lo pongamos en algún recipiente. Si yo disminuyo el volumen del recipiente, pues disminuye el volumen del gas, aumenta su presión, por supuesto. Si yo aumento el volumen del recipiente, pues aumenta el volumen del gas y disminuye su presión. Entonces, el gas no tiene un volumen propio y no es entonces una fase condensada. La fase gaseosa tiene como característica principal una densidad muy baja. La vez pasada hablamos de las densidades. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una enorme distancia entre partículas. Las partículas se encuentran solo de vez en vez cuando chocan y se separan. Entonces la densidad de los gases es muy pequeña. Ahora, otra parte de vocabulario importante es que gas y líquido son fases fluidas. Ambas fases son fases que pueden fluir. ¿Qué es fluir? Bueno, pues si yo tengo un recipiente lleno de líquido y lo volteo de cabeza, pues el líquido fluye. Si yo tengo un pistón y aplico presión sobre el sistema, el líquido fluye, el gas fluye, el sólido no fluye. El sólido lo puedo cambiar de lugar, ¿no? Haciendo un trabajo sobre el sólido, lo paso de aquí para acá, pero paso todo el trozo completo del sólido. No fluye entre esas dos posiciones a las que yo lo quiera mover, mientras que el gas y el líquido sí fluyen bajo el efecto de una presión o de una fuerza aplicada. Ok, entonces, para cambiar estamos en cambio de líquido a gas. Uy, y ya borré mi escala de energía. Entonces aquí está el 0, aquí tengo a la fase sólida, aquí tengo a la fase líquida y aquí tengo a la fase gaseosa. Si tengo un sistema como fase líquida y lo quiero pasar a la fase gaseosa, vean, la energía crece hacia allá. Bueno, pues le tengo que dar al sistema esta cantidad de energía para que pueda pasar a la fase gaseosa. Esta cantidad de energía es simplemente la diferencia entre el estado final, que es el gas, y el estado inicial, que es el líquido. La diferencia de energías entre la fase gaseosa y la fase líquida se llama el delta E de ebullición o el delta E de evaporación. Si yo quiero ir de aquí para allá, le tengo que dar al sistema esta cantidad de energía para que pueda cambiar de fase. Ahora, ¿qué pasa si yo voy al revés? ¿Qué pasa si yo voy de la fase gas a la fase líquida y lo que quiero es condensar al gas? Si yo voy al revés, tengo que extraer del sistema esta misma cantidad de energía. ¿Cuál es la diferencia entre ese delta E cuando voy hacia abajo? Pues que ese delta E va a ser, si voy de gas a líquido, el delta E va a ser negativo. Voy a extraer energía del sistema para poder condensar a la fase gaseosa. ¿Por qué tengo que extraer energía del sistema? Pues porque la fase gas tiene mayor energía que la fase líquida. Y si vamos en el sentido inverso, entonces, si vamos a una evaporación, si yo voy de líquido a gas, el delta E de ese proceso es mayor que 0. Yo tengo que darle energía al sistema para poder hacer el proceso de evaporación. Muy bien. Solo por cuestión de vocabulario, a un proceso de este tipo en donde el delta de energía es negativo, se le llama un proceso exotérmico,
Y si el delta de energía es positivo, el proceso se llama endotérmico. Ok, todo eso fueron cuestiones de vocabulario que necesitamos. Entonces, si vamos hacia la fase gaseosa desde la fase líquida, le llamamos evaporación. Si vamos desde la fase gaseosa a la fase líquida, le llamamos condensación. Hay quien también le llama licuefacción, pero hay que tener cuidado con las otras fases. Entonces, yo puedo licuar a un gas si le quito energía. Yo puedo gasificar a un líquido si le doy energía. Gasificar a un líquido, el proceso se llama evaporación, y licuar a un gas, el proceso se llama condensación. El proceso de evaporación es endotérmico, requiere de energía, y el proceso de condensación es exotérmico. Tenemos que extraer energía para poder condensar al gas. Muy bien, pues aquí está el proceso representado, por ejemplo, para el agua, cambiar el agua de líquido a gas. Y es importante este concepto de presión de vapor, de equilibrio de un líquido. También un sólido tiene presión de vapor. ¿Cómo sabemos que los sólidos tienen presión de vapor? Bueno, pues es muy fácil. Hay algunos sólidos que huelen un montón, ¿no? Por ejemplo, ¿qué huele un montón como sólido? Si a alguien se le ocurre algún ejemplo de un sólido que huela un montón, dígame, por favor. Bueno, a mí se me ocurre el naftaleno, pero no sé si ustedes conozcan el naftaleno. Mi abuelita, pero yo no sé si ustedes conocieron a su bisabuela. Mi abuelita tenía perlas, pelotitas de naftaleno que de manera popular se le llama naftalina, que lo guardaba en baúles y en donde había ropa que se conservaba mucho tiempo encerrada para que no se llenara de polilla. Y ese es un sólido que huele mucho y tiene una presión de vapor. Entonces, todos los sólidos y todas las fases condensadas tienen presión de vapor. Unas más grandes y entonces los percibimos su olor más fácil, y otras presiones de vapor más chiquitas y percibimos su olor pues solo si somos perros, ¿no? Pues claro, la dinamita, por ejemplo, tiene su presión de vapor a pesar de que es sólido, y un perro la puede olfatear desde una buena distancia. Lo puede olfatar porque tiene una presión de vapor. Muy bien. Quiero que veamos la gráfica que está aquí. Fíjense lo que está representado en esta gráfica. En el eje de las ordenadas está la velocidad y en el eje de las abscisas está el tiempo. ¿Velocidad de qué y el tiempo de qué? Pues es la velocidad con la que un sistema líquido, gas, llega al equilibrio. Entonces, imagínense que tienen un recipiente con agua. A ese recipiente le extrajeron todo el material gaseoso y lo cerraron. De tal manera que inicialmente la presión gaseosa dentro de este recipiente es 0, ¿no? Inicialmente estamos aquí, en la gráfica. Inicialmente. Bueno, ¿qué sucede con este líquido? Pues este líquido lo que hace es que comienza a evaporar. Y esta es la curva la curva roja que tenemos en la gráfica. Tiene una velocidad constante de evaporación. ¿Qué es una velocidad de evaporación? Bueno, los físico-químicos usamos mucho la palabra velocidad y los físicos nos regañan. En realidad debería de ser tasa, porque pues de acuerdo a los físicos, solo lo que tenga unidades de metros sobre segundo es una velocidad. Y una tasa con S, no tasa con Z, es pues cualquier unidad de aquí en el tiempo. Por ejemplo, el número de personas en unidad de tiempo en el mundo, esa es una tasa poblacional. Número de moléculas que se evaporan en el tiempo, eso es una tasa de evaporación.
pero pues le decimos velocidad, aunque los físicos se enojen. Entonces, tenemos una velocidad de evaporación, véanla, aquí está, que es constante con el tiempo. ¿Qué sucede en el recipiente? Pues conforme el líquido se evapora, ay, se me cayó mi tableta. Conforme el líquido se evapora, no, esa no quiero. Bueno, sí, voy a tomarlo como moléculas azules. La fase gaseosa se va llenando de moléculas azules, o sea, de moléculas de agua en este caso, o de moléculas de cualquier líquido. Y como en cualquier fase gaseosa, llega un momento en que la cantidad de moléculas en la fase vapor o en la fase gas es tan grande que estas moléculas pueden comenzar a chocar entre ellas o a chocar con la superficie del líquido. Cuando alguna de estas moléculas choca con la superficie del líquido, puede ser atrapada por el líquido nuevamente. Puede ser atrapada por el líquido nuevamente y entonces esa molécula que estaba en la fase gas ahora pasa a formar parte de la fase líquida. Y a eso se le llama condensación. Fíjense cómo la velocidad de condensación incrementa conforme avanza el tiempo. ¿Por qué incrementa? Porque al inicio hay muy pocas moléculas en la fase gas y se va incrementando el número de moléculas en la fase gas y conforme se incrementa ese número de moléculas en la fase gas, la probabilidad de que esta condensación suceda aumenta. Pero llega un momento en la vida de este recipiente, en la historia molecular de este recipiente, en que la velocidad de condensación iguala a la velocidad de evaporación. Y en ese momento, la velocidad de condensación ya es una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no cambia con el tiempo. Esta velocidad de condensación sigue ya una misma curva constante como la velocidad de evaporación. Y además, tanto la velocidad de evaporación como la velocidad de condensación adquieren el mismo valor numérico. Ese es un momento de equilibrio físico-químico. Ya no cambia la cantidad de moléculas en la fase vapor y no cambia la cantidad de moléculas en la fase líquida y se establece un equilibrio de fases representado por esta doble flecha. El mismo número de moléculas de agua que se evaporan es el número de moléculas de agua que se condensan. De tal forma que la presión de esta parte gaseosa sobre el líquido se mantiene constante con el tiempo, ya no cambia. Bueno, esa presión que ejerce un vapor sobre su líquido, ¿por qué sobre? Pues porque es una presión que se ejerce sobre la superficie del líquido y es la misma presión que la fase gas ejerce sobre las paredes del recipiente. A ese se le llama presión de vapor. Es este concepto que tenemos aquí, la presión de vapor de un líquido sobre, no es cierto, la presión de vapor del vapor de un líquido cuando el líquido y el vapor se encuentran en equilibrio. Y este concepto es muy importante para todo lo que son cambios de fase. ¿Cómo la medimos? Bueno, pues este es un aparato súper antiguo, pero súper fácil de construir en un laboratorio o en una casa, si es que le saben a la soplada de vidrio, o inclusive, no voy a dar ideas. Aparato para medir la presión de vapor de un líquido. Como les contaba, tenemos al líquido en el recipiente. Inicialmente se hace vacío sobre ese líquido, fíjense, este es un manómetro es un manómetro cerrado. Esta superficie de mercurio está en contacto con esta superficie, con esta parte del tubo en donde hay vacío.
Fíjense cómo inicialmente las ramas de mercurio están a la misma altura. Eso quiere decir que la presión aquí adentro y la presión aquí es la misma. Las dos superficies de mercurio están soportando la misma fuerza por unidad de superficie. La presión es la misma. Por eso las ramas se encuentran a la misma altura. Pero una vez que avanza el tiempo y que dejo que el sistema llegue al equilibrio, fíjense cómo hay una diferencia de alturas en las ramas del manómetro de mercurio. Esta está más abajo que esta. Esta parte sigue estando al vacío. Esta parte sigue estando al vacío, pero esta parte ya no. Esta parte nos está indicando que cambió la presión en este recipiente. Y eso que medimos con un manómetro es la presión de todas las moléculas de gas que se encuentran aquí. Y a eso le llamamos la presión de vapor. En el equilibrio, vean las flechas rojas. Algunas partículas de líquido se evaporan y algunas partículas del vapor se condensan. Y así medimos la presión de equilibrio. En esta gráfica está representada en el eje de las ordenadas la presión de vapor de distintos líquidos y en el eje de las abscisas está la temperatura en grados centígrados. Y tenemos varios líquidos. Tenemos al éter etílico, al etanol o alcohol, el alcohol común que conocemos, el etanol. La siguiente gráfica es del agua y la gráfica que está más hacia abajo, más pegada al eje de las abscisas, es del etilenglicol. El etilenglicol es un líquido muy usado para enfriar los radiadores de los sistemas de enfriamiento de los carros. Tienen etilenglicol principalmente. Ok, les queda de tarea, por favor, buscar las estructuras de Lewis del éter etílico, del etanol, del agua y del etilenglicol. ¿De acuerdo? Buscan sus estructuras de Lewis, bueno, buscan su fórmula química, hacen las estructuras de Lewis, aplican la teoría de repulsión de pares electrónicos en la capa de valencia para obtener la geometría y deciden cuál de estas moléculas es polar, cuál es no polar y cuál tiene mayor vector de polaridad. Por favor. Queda de tarea. Ok. Fíjense cómo no tienen estas sustancias las mismas presiones de vapor. Cada sustancia tiene su propia presión de vapor. Y fíjense también cómo la presión de vapor es una función de la temperatura. ¿La ven? Ahí está la función de la presión de vapor con la temperatura para el éter etílico. Aquí está la función de la presión de vapor con la temperatura para el etanol. Aquí está la función de la presión de vapor con la temperatura para el agua. Y finalmente tenemos a la función de la presión de vapor con la temperatura para el etilenglicol. Cada sustancia tiene su propia presión de vapor y su propia función de presión de vapor con respecto a la temperatura. Lo que sí podemos ver también lo que también podemos ver en esta gráfica es que el éter etílico, el que está en verde, tiene una presión de vapor a una misma temperatura. Vamos a poner una misma temperatura para todos. Vamos a compararlos aquí. Aquí. Eso trató de ser una línea recta, ¿eh? Bueno, lo voy a hacer bonito. Esto va a tratar de ser una línea recta. Ahí está. Estamos comparando todos los líquidos más o menos a 10 grados centígrados. Vean el eje de las abscisas, más o menos a 10 grados centígrados. ¿Qué observo a 10 grados centígrados? Pues que la presión de vapor del éter etílico, la curva verde, es mucho mayor que la presión de vapor del etanol, la curva amarilla,
que la presión de vapor del etanol es mayor que la presión de vapor del agua a esa temperatura y que la que tiene la menor presión de vapor, la sustancia que tiene la menor presión de vapor a 10 grados centígrados es el etilenglicol. Bueno, a esto le llamamos que el éter etílico es mucho más volátil que el etanol. El etanol es más volátil que el agua y el agua es más volátil que el etilenglicol. A eso le llamamos volatilidad de las sustancias. Mientras mayor sea la presión de vapor de una sustancia, más volátil es. ¿De qué depende? Depende de las fuerzas de interacción molecular. Y esta conclusión tiene que ir en la cabeza, en el acordeón. Mientras mayores son las fuerzas de interacción molecular, menos volátiles son las sustancias. ¿Qué quiere decir eso? Menor presión de vapor tendrán al compararlas a una misma temperatura. Lo segundo que quiero que les quede muy claro de esta gráfica es que conforme incrementamos la temperatura, incrementa la presión de vapor. Y esto nos tiene que, esto lo tenemos que relacionar con lo que habíamos visto antes. Para pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, necesitamos darle energía al sistema. Si yo incremento la temperatura, le estoy dando más energía al sistema y entonces puedo incrementar la presión de vapor de ese líquido. Un incremento en la temperatura, entonces, un incremento en la temperatura aumenta la presión de vapor de todas las sustancias. Algo muy importante en esta gráfica también es este corte que aparece que dice presión atmosférica. Aquí está. Lo voy a señalar en amarillo. 760 milímetros de mercurio es el valor de la presión atmosférica al nivel del mar, en Acapulquito, en el puerto de Veracruz. ¿Qué pasa cuando estoy en Veracruz o en Acapulquito y comienzo a calentar agua? Comienzo a calentar agua desde, digamos, 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. ¿Qué pasa? Agua, estoy calentando agua. ¿Qué pasa, jóvenes? Alguien dígame qué pasa. Algo más que evaporarse, una palabra más específica, más precisa. ¿Aumenta su presión de vapor? El agua se evapora a cualquier temperatura, ¿cierto? Lo estoy viendo en la gráfica azul. El agua, si tiene una presión de vapor diferente de 0, el agua se evapora a cualquiera de estas temperaturas. Pero, ¿qué pasa específicamente cuando llevo al agua a una temperatura de 100 grados centígrados? ¿Se hace más volátil? Sí, está incrementando su presión de vapor. Y a 100 grados centígrados, ¿qué pasa? Voy a tratar de buscar un videíto que grabé para ustedes, precisamente con esta información. Aquí está. Bueno, son varios. ¿Lo están viendo en pantalla, jóvenes? Sí. Ok, esa es una olla que tengo en mi casa y la puse sobre la hornilla. Lo voy a volver a... Quiero que observen, por favor, las burbujitas que se van formando en el fondo de la olla, la parte más caliente de la olla, porque es la que está en contacto con la hornilla. Ahí va. Fíjense en las burbujitas. Muy bien. Ustedes lo que están viendo es que se hacen burbujas en el fondo de la olla. Esas burbujas, como son menos densas que el líquido, suben por el seno del líquido,
pero se destruyen antes de llegar a la superficie. ¿Vieron lo mismo que yo vi? Sí, profesora. Ok, aquí está la misma olla un tiempo después. Vean las burbujas del fondo del recipiente. Algunas alcanzan, lo voy a volver a play, algunas alcanzan a llegar a la superficie, ¿las ven? Pero no salen de la superficie. Llegan a la superficie y se destruyen. ¿Vieron lo mismo que yo vi? Ok, y finalmente creo que es este. Ahí está. ¿Ven esa burbujota que salió? Rompió la superficie del líquido y salió a la fase gas. Lo voy a volver a poner. Ahí está, ¿la vieron? Esa burbujota salió y rompió la superficie del líquido a la fase gas. Creo que tengo uno más. Sí. Muchas más burbujas en este momento son capaces de romper la superficie del líquido y pasar a la fase gaseosa. Ok, ¿qué significó eso? Bueno, conforme yo estaba calentando el agua, estaba incrementando su presión de vapor. Por ejemplo, a 60 grados. Igual el primer videíto lo tomé alrededor de 60 grados. Se forman burbujas de vapor de agua adentro del seno del líquido. Pero fíjense en la presión de vapor de esas burbujas, 200 milímetros de mercurio. Conforme esas burbujas suben a la superficie, se tienen que enfrentar a una presión de vapor que es la presión atmosférica. ¿Cierto? La presión atmosférica es mayor que esas burbujas formadas a 60 grados centígrados y las destruye. Pero cuando llego a 100 grados centígrados, la presión de vapor de esas burbujas de agua es la misma que la presión atmosférica. Y entonces las burbujas pueden romper la superficie del líquido y salir del seno del líquido. Ese es un punto súper importante para cualquier líquido. En el momento en que la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica, ese es el momento en que decimos que un líquido hierve. Y la presión atmosférica, cuando la presión atmosférica es igual a la presión de vapor del líquido, nos brinda la temperatura de ebullición de ese líquido. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia grande entre evaporar un líquido, como sucede al agua a cualquier temperatura menor a 100, y hacer hervir a un líquido, como le sucede al agua a 100 grados centígrados bajo una presión de una atmósfera. Quiero que esto quede muy claro, así que díganme si sí logré explicarme. Sí. Ok, muchas Sí, gracias. profesora. Muchas gracias. Jóvenes, ¿en qué estaba yo? En que está muy clara la explicación que di, ¿verdad? Bueno, al menos para uno. Gracias a ese uno que me contestó. Fíjense, ahora les voy a hacer una pregunta para ver si de veras está claro. Supónganse que yo estoy en el Everest. ¿Todo el mundo ha oído hablar del Everest? La cumbre más alta del planeta. Está allá en Nepal. Bueno, si yo estoy en el Everest, fíjense que el agua no hierve a 100 grados centígrados en el Everest. En el Everest, el agua hierve a penitas como a 60 grados centígrados. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque la presión atmosférica a esa altura es menor. Muy bien, muchas gracias a esa persona que me respondió. En el Everest, la presión atmosférica no es 760. No se está actualizando mi pantalla. Déjenme dejar de compartir y volver a compartir. Ok,
Entonces decía yo que en el Everest la presión atmosférica no son 760 milímetros de mercurio. En el Everest deben andar como por aquí, como por 200 milímetros de mercurio la presión atmosférica en la punta del Everest. Ya ven que inclusive muchas personas para ir allá tienen que llevar un tanque de oxígeno porque no aguantan esa presión tan baja. Se producen edemas pulmonares horrorosos y hay mucha gente que se ha muerto de eso allí en estas altas cumbres. Algunos sí lo aguantan, son súper atletas. Bueno, entonces, en el Everest, la presión atmosférica son 200 milímetros de mercurio. Si los esquimales, los que van, no los esquimales, si ¿cómo se llaman los que suben montañas? Los alpinistas. Ponen su fueguito, ¿no? Aquí ponen sus maderitas y ponen su fueguito y encima del fueguito calientan su tacita con consomé o con café. Pues la temperatura del agua cuando el agua hierve no son 100 grados centígrados. La temperatura del agua cuando el agua hierve son menos de 80 grados centígrados. Bueno, y eso considerando que todas mis rectas están bien hechas, pero yo veo que allá una está medio inclinada. En fin, no importa. La idea es esa. La temperatura de ebullición de un líquido cambia con la presión. Si estoy en Acapulco, el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero si estoy en la Ciudad de México, no. Si estoy en la Ciudad de México, el agua hierve como a 92 o 96, dependiendo de la presión atmosférica. La Ciudad de México está mucho más elevada que Acapulco, ¿no? Entonces, aquí en México, en la Ciudad de México, el agua hierve a menor temperatura. Por eso, las recetas siempre dicen, o si no dicen, habría que considerarlo, cuando uno cocina pasta, arroz, frijoles, tiene que poner más agua porque va a estar hirviendo más tiempo para que se cocine el alimento porque la temperatura de ebullición del agua es menor. Ok, entonces, la temperatura de ebullición de cualquier líquido tiene que ver con la presión atmosférica. Cuando la presión de vapor, voy a borrar todo porque ya está. Cuando la presión de vapor de un líquido iguala a la presión atmosférica, se produce la ebullición del líquido. Si la presión de vapor del líquido es menor que la presión atmosférica, el líquido se evapora, pero no hierve. Hierve cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Ok, espero que esto haya quedado muy clarísimo. Decíamos que para vaporizar, el término general es vaporizar. Inclusive cuando un líquido hierve, se está evaporando, pero se está evaporando de manera violenta, ¿no? Está hirviendo y hay una única temperatura de ebullición para una presión atmosférica. Pero hay un montón de presiones de vapor diferentes para los líquidos. Ok, entonces, para que un líquido se evapore, yo debo darle energía. Ya acordamos eso. Y fíjense lo que dice esta diapositiva. Mientras mayores son las fuerzas de interacción entre las moléculas de líquido, más energía tengo que dar para separar a esas moléculas y poderlas pasar a la fase gas. Entonces, esta energía, esta delta E o delta H del que hablábamos al inicio de la clase, tiene que ver con la estructura y la composición química de las sustancias. Si una molécula es muy polar, el líquido de esa sustancia requerirá mucha más energía para poder evaporarse. Si tenemos una sustancia cuyas moléculas son no polares, pues la fase líquida de esa sustancia requerirá menos energía para poderla pasar a la fase gas.
Entonces les pido que vean con cuidado todos estos datos que están en el aula acerca tanto de los puntos de ebullición como de las energías que se requieren para evaporar un líquido, ¿de acuerdo? Vean de todas estas sustancias, vean al agua. A pesar de la muy pequeña masa molar del agua, muy pequeña, solo son 18 gramos por cada mol, el agua hierve a 100 grados centígrados. Compárenla con el éter dietílico, que tiene una masa muchísimo mayor, una masa molar muchísimo mayor que la del agua. El éter dietílico hierve a 34.6. Estos son datos a una atmósfera, ¿eh? Estos son datos a presión atmosférica a nivel del mar. Y eso tiene que ver, esas diferencias tienen que ver con las fuerzas de interacción molecular. ¿Qué fuerza de interacción molecular aparece en el agua que no aparece en el éter dietílico? Alguien respóndame, por favor. Puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Muy bien, muchas gracias. En el agua existe una fuerza de interacción dipolo-dipolo que se llama puente de hidrógeno, que no existe en el éter dietílico. Ambas son moléculas polares. El éter dietílico es polar, pero no es tan polar como el agua, porque el agua tiene puentes de hidrógeno y el éter dietílico no. Y vean las diferencias en los puntos de ebullición. Y vean las diferencias en la cantidad de energía que se requiere para poder pasar de la fase líquida a la fase vapor en ambas sustancias. Muy bien, lo que sigue es ya más o menos el mismo tipo de conceptos. Presión de vapor, velocidad de cambio de fase, equilibrio entre fases. Esos conceptos que ya revisamos se aplican para cualquier cambio de fase. Entonces, aquí les están explicando el cambio de fase sólido-líquido, que se llama fusión, cuando voy de menos energía a más energía. Fusión. Cuando voy de más energía a menos energía se llama congelación. Entonces yo congelo agua líquida para que se formen hielos. O fundo hielos para que se forme agua líquida, ¿de acuerdo? Esos son los términos que se usan para los cambios de fase. Aunque esto está solo representado por una sola temperatura a la que generalmente se le llama temperatura de fusión. Entonces, la temperatura de fusión es la temperatura de equilibrio entre las fases sólido-líquido dada una presión. Les pido que entonces revisen. Estos son puntos de fusión. Temperaturas de fusión. Temperaturas de fusión. Y que comparen para distintas sustancias el punto, la temperatura de fusión y la energía requerida para el cambio de fase, denominada delta H de fusión o entalpía de fusión, para estas distintas distancias. Comparen, por favor, sustancias que son no polares, por ejemplo, los átomos de argón, solo tienen la posibilidad de polarizarse. Recuerden que ya revisamos la palabra polarizabilidad. El benceno, que es una molécula no polar. El metano, que es una molécula no polar. Comparen las temperaturas de fusión y las energías de fusión para estos cambios de fase sólido-líquido, dependiendo del tipo de fuerzas de interacción molecular que estén presentes en los sistemas puros. Y finalmente, los mismos conceptos se aplican, ¿eh? Presión de vapor, velocidad para alcanzar el equilibrio, presión atmosférica, se aplican exactamente los mismos que ya vimos para la sublimación, que es el cambio de sólido a gas. Ustedes han ido a fiestas quinceañeras donde sale humito, bueno, pues eso es una sublimación del CO2. A condiciones ambientales de la Ciudad de México, de Acapulco, de Veracruz, el CO2 sublima, quiere decir que hace un cambio de fase directo de sólido a gas sin pasar por la fase líquida. La cantidad de energía requerida para el proceso de sublimación, pues simplemente es la cantidad de energía
necesaria para la fusión más la cantidad de energía necesaria para la evaporación. ¿Y qué más? Y nada más. Bueno, los nombres. Para cuando vamos hacia arriba se llama sublimación, cuando vamos hacia más energía, y cuando vamos hacia la fase de menos energía se llama deposición. Y ya. ¿Y ya? Pues sí, ya acabamos con esta parte que me interesaba mucho que viéramos. Toda esta parte le da sustento teórico a lo que son los diagramas de fases. Toda esta parte le da sustento teórico a los diagramas de fases. Los diagramas de fases que vimos la clase pasada, que son diagramas de presión versus temperatura, por ejemplo, presión en atmósferas y temperatura en Kelvin, por ejemplo, para las sustancias puras. Y voy a tratar de dibujar el diagrama de fases de quién, pues del CO2. Dibujemos el diagrama de fases del CO2, pues será una cosa más o menos así. Y tenemos puntos importantes en el diagrama de fase. Este primer punto, que se llama punto triple, porque coinciden tres fases en equilibrio a esta temperatura, justo a esta temperatura y a esta presión, tendremos un sistema que tiene tres fases en equilibrio. La fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Y esas son las regiones en donde la fase sólida es estable, en donde la fase líquida es estable y en donde la fase gas es estable. Si este es un diagrama para el CO2, la presión atmosférica, digamos, la presión de Acapulco debe estar como por aquí, una atmósfera. Fíjense entonces que a la presión atmosférica, dependiendo de la temperatura a la que tengamos al CO2, el CO2 solo puede ser sólido si está a bajas temperaturas o gas si está a temperaturas más altas. Ok, partes muy importantes de este diagrama son las curvas que ustedes ven en azul. Todas estas curvas no son otra cosa más que las ecuaciones que ponen a la presión como una función de la temperatura. Digamos que la presión es Y y la temperatura en este caso es X. La variable dependiente es la presión y la variable independiente es la temperatura. Y esto representa a una ecuación, ¿de acuerdo? Una ecuación que muchos de los que van a ver termodinámica en el futuro tendrán que analizar en su momento. Ahorita solo quiero que se queden con que estas curvas azules son esta función que pone a la presión como una función de la temperatura. Es una ecuación matemática. Y como cualquier ecuación matemática, yo la puedo graficar. Y eso es lo que son las curvas azules. Son las gráficas de esta función de la presión con respecto a la temperatura. ¿Qué presión? Pues la presión de vapor. Precisamente la presión de vapor de las sustancias. En el caso del equilibrio sólido-gas, es la presión de vapor del sólido. Lo mismo que en el caso del equilibrio sólido-líquido, es la presión de vapor del sólido para que yo pueda fundir al sólido y pasarla a la fase gas, a la fase líquida. Y en este caso, es la presión de vapor del líquido, cuando se trata del equilibrio líquido-gas. Cada uno de los puntos de estas curvas, cada uno de estos puntos, en cualquiera de las curvas,
es un punto de equilibrio entre fases. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, si yo tengo aquí a un cristal de hielo seco, a esta temperatura y a esta presión, y lo saco de la hielera y lo pongo en el foro en donde va a bailar la quinceañera, pues este cristal de hielo seco, simplemente por la energía que hay en el salón de fiestas, va a absorber energía y va a hacer este tránsito. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde esté la temperatura del salón de fiestas. Y en ese momento, todo el CO2 que tenía yo como sólido, lo voy a tener ahora como gas. Todo ese vapor de CO2 que huele a rayos, bueno, no huele a rayos, pero tiene un olor que a mí me disgusta. Para que eso suceda, el CO2 tuvo que haber pasado por este punto que es súper importante. El punto de equilibrio sólido-gas del CO2 a una atmósfera de presión, esa es la temperatura de sublimación del CO2. Cuando llegó a este punto, a esta temperatura, el CO2, a esta temperatura, ¿cómo hacerla muy importante? Pues no sé. A esta temperatura y presión, el CO2, mientras estaba cambiando de fase, no subió su temperatura. Se mantuvo a esa temperatura el cristal de CO2 hasta que todo el CO2 sólido desapareció y pasó a la fase gas. Ya el CO2 en la fase gas pudo continuar absorbiendo la energía del salón y calentarse hasta llegar a la temperatura ambiente. ¿Ok? Bueno, y esta línea roja horizontal paralela al eje de las temperaturas es una curva de calentamiento isobárico. Esta sería otra curva de calentamiento isobárico, pero a una presión distinta. Esta sería una curva de, voy a borrar todo. Ay, no, en fin, ya no la hice. Pero si yo trazo una curva que de pendiente infinita paralela al eje de las ordenadas sobre un diagrama de fases, tendré una curva de compresión o expansión isotérmica. Que eso ya lo habíamos visto la clase pasada. Muy bien, jóvenes. Pues con esto damos por terminada la clase. En el video se aparece la aclaración. Ay, gracias Humberto por decirme eso. Me quitas una enorme culpa de encima. Ya no me acordaba yo que en el video se aparecía la aclaración. Muchas gracias. De todas maneras, tengo que cambiar esa diapositiva y tenemos que volver a hacer ese video. Ok, jóvenes, pues ya no nos quedan temas. Terminamos con los temas del curso. Lo único que nos queda es comprender muy bien todos esos temas y como verán, las fuerzas de interacción molecular, los cambios de fase, las temperaturas de ebullición, de fusión, de sublimación, las energías necesarias para cambiar las fases de los sistemas y la fase misma de una sustancia pura en condiciones ambientales, todo eso es resultado de lo que vimos en el trimestre, de la estructura electrónica, de la estructura de las moléculas, de la geometría que adoptan las moléculas para disminuir la repulsión de los pares electrónicos. Todo eso determina estas importantísimas propiedades macroscópicas. Ya no vimos viscosidad, ni tensión superficial, ni adhesión y cohesión. Les queda ver eso por su cuenta. Si tienen dudas, me contactan, ya lo saben, y tratamos de resolver esas dudas. Todavía nos queda la semana 11 y los temas de investigación.
yo creo que podemos tener una sesión más de Zoom en la semana 11, simplemente para aclarar dudas o platicar. Y voy a ir pensando de aquí al fin de semana, cómo le vamos a hacer con la presentación de sus temas de investigación. A mí me gustaría que en una sesión como esta, cada equipo compartiera su pantalla y en 5 minutos nos platicara la investigación que hizo. Yo creo que así le vamos a hacer, ¿eh? Así que preparen muy bien su trabajito para que nos los puedan exponer a todo el salón en 5 minutitos. Pero una vez que lo decida, voy a poner todo esto en el foro de novedades para que todos estemos enterados y al pendiente. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, yo tengo dos dudas. Una es sobre uno de los exámenes que subió para practicar lo del examen de esta semana. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se determina la fase de una solución a partir de la gráfica de presión de vapor de las sustancias? Pues tienes que ubicar la temperatura a la que te encuentras, la temperatura ambiente y la presión atmosférica a la que se encuentra la sustancia. Voy a volver a compartir, porque lo vimos, lo acabamos de ver, ¿eh? Profesora, otra pregunta, perdón. Mande. ¿El trabajo de investigación tiene que ser con los equipos que ya tenemos o puede ser de mínimo 3 personas? Bueno, pues yo ya tengo a los equipos registrados y así es como van a poder entregar su trabajo, uno por equipo. Si hubo cambios de equipo, hace un buen rato les pregunté, si hubo cambios de equipo, me lo tienen que avisar ya. Okay. Y le tienen que avisar a sus compañeros de equipo, ¿eh? No se vayan a ir así como persona maleducada del equipo sin avisarle a nadie. Si van a formar un nuevo equipo, le avisan a sus compañeros de equipo antiguo y me avisan a mí cuál es el nuevo equipo. Y solo si sus compañeros de equipo antiguo están de acuerdo, se pueden cambiar, ¿ok? Ok, perfecto. Muchas gracias. De nada. Déjenme... la pregunta era, ¿cómo sabemos eso? Bueno, pues la respuesta está aquí. La respuesta está aquí, en cualquiera de estas gráficas de presión de vapor versus temperatura, o en el mismo diagrama de fases. Mejor voy a tomar un diagrama de fases que es más general. Este no es el de diagrama de fases. Este sí. Sí, aquí está, un diagrama de fases. Suponte que este es un diagrama de fases para la kriptonita, ¿va? Kriptonita. En el planeta, ¿cuál era el planeta de Superman? No me acuerdo, pues Krypton, claro. Krypton. Claro. Entonces, supónganse que en esta Tierra, la temperatura ambiente, o sea, digamos 25 grados centígrados, está aquí, y la presión en Acapulco está aquí, una atmósfera. Y yo te pregunto, dado este diagrama de fases, con esta escala de temperaturas y esta escala de presión, ¿qué fase tiene la kriptonita? Estaría en la línea de equilibrio entre gas y sólido, ¿no? Bueno, no sé, a ver. Yo lo que tengo que hacer es encontrar el punto, en la gráfica tengo que encontrar el punto, tengo que encontrar el punto 25, 1, ¿cierto? Tengo que localizar ese punto en la gráfica, porque esas son las condiciones ambientales aquí en la Tierra. Si les dicen condiciones ambientales, aunque estemos a 30 grados centígrados en la Ciudad de México y no estemos a una atmósfera, se consideran 25 grados centígrados y una atmósfera. Entonces tengo que encontrar este punto en la gráfica. ¿Qué hago? Bueno, pues llevo mi temperatura hacia arriba, mi presión hacia la derecha, hasta que se encuentren. Ya encontré el punto. ¿Qué fase tiene la kriptonita en la Tierra?
Sólida. Sólida. Vean que el punto 25,1 se encuentra en la región de estabilidad de la fase sólida. Todo esto son presiones y temperaturas a las cuales el sólido es la fase estable. Ay. No se encuentra en ese punto no se encuentra en la línea de equilibrio sólido-líquido, ¿verdad? Si se encontrara ese punto en la línea de equilibrio sólido-líquido, que es, sólido-gas, que es la línea roja, yo tendría dos fases, tendría la fase sólida y la fase gaseosa. Si ese punto estuviera aquí, sobre la línea roja, y me preguntan, ¿qué fase tiene la kriptonita? Pues tiene dos fases. Están en equilibrio la sólida y la gaseosa. ¿De acuerdo? Profesora, una duda. Sí. Por ejemplo, si llega a tocar el puntito rojo, ¿podríamos decir que están las tres fases? Exacto. Si el punto que te dan, no es que llegue a tocar el puntito rojo, es que si el punto que estás considerando, este punto rojo es un punto T, es un punto T, P, ¿todos de acuerdo? Todos los puntos de las curvas son puntos T, P. Ese punto rojo tiene no lo quiero verde, lo quiero rosa. Este punto rojo tiene una temperatura asociada, es un punto presión-temperatura. ¿Todos lo ven claro? Es un punto más en la gráfica. Esto tiene una temperatura T y una presión P. Es un punto T, P en la gráfica. Pero es tan importante ese punto que le llamamos punto triple. Le llamamos la temperatura del punto triple y la presión del punto triple. A esa temperatura y presión, la kriptonita, porque estábamos hablando de la kriptonita, a esa temperatura y presión, la kriptonita va a estar en el recipiente en el que yo la tenga, va a tener tres fases presentes: la sólida, la líquida y la gaseosa. ¿De acuerdo? Si el punto que me dan es este, pues entonces tendría la kriptonita en fase líquida. Si el punto que me dan es este, es un punto P, temperatura-presión, tendría la kriptonita en equilibrio bifásico, fase líquida, fase gas. ¿Sí? ¿Resolví las dudas? Sí, ya, profesora, muchas gracias. Bueno, mi duda es si de la gráfica de presiones de vapor se puede deducir en qué fase está, porque en uno de los exámenes de práctica viene nada más la gráfica de presiones de vapor, pero no viene gráfica de estados de la sustancia. Ok. Es una muy buena duda y qué bueno que la hiciste para aclararla. Voy a borrar todo. Imagínate que tacho todo esto. ¿Existirá? No. Bueno, lo voy a tomar así. Imagínate que te estoy presentando una gráfica que solo es eso. Solo es todo lo demás, la curva verde y la curva roja no existen. Solo existe la gráfica azul en el plano presión-temperatura. ¿Qué es? ¿Qué es esa gráfica azul? La bifase entre gas y líquido. Esa gráfica azul que estamos viendo en el diagrama de fases corresponde exactamente déjenme cambiar, corresponde exactamente con estas curvas que vimos antes. Esas son estas curvas que están aquí de presión,
presión versus temperatura, todas estas, son ese cachito de curva azul que está en el diagrama de fases, ¿de acuerdo? Sí. Con estas curvas, más las curvas de equilibrio sólido-gas, más las curvas de equilibrio sólido-líquido, es que construimos un diagrama de fases. Esta gráfica que se encuentra en esta diapositiva es un cachito del diagrama de fases. ¿Qué cachito es? Pues el cachito de equilibrio. El cachito de equilibrio líquido, gas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sé si en qué fase está? Pues es el mismo procedimiento. Ubico a qué presión y temperatura está mi sustancia, ya sea sobre el diagrama de fases completo o solo sobre una de las curvas. Y si está a la izquierda, por ejemplo, en si me están dando esta curva y el punto considerado está a la izquierda de la curva, ¿qué fase será la fase estable? Líquida. Y si está a la derecha de la curva, el punto que me piden considerar. Gaseosa. Exacto. Ya sea sobre el diagrama de fases o solo sobre el cachito de presión de vapor de líquido. ¿De acuerdo? Sí, profesora. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos que acabar la clase. Ahora sí hay algo en el chat. Ya lo contesté. El global. El global, comentaba yo que hoy en la noche tengo reunión con el coordinador del tronco de química y ahí nos va a decir la fecha del global. En cuanto yo sepa la fecha del global, se las comunico en un mensaje por aula CBI, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, ha sido un placer.